Un gusto saludarlos y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Escuchen estas cifras. 22,7% de los jóvenes entre los 12 y 17 años han usado los llamados vaporizadores o cigarrillos electrónicos y al menos el 11,1% de los estudiantes en esas mismas edades han consumido cigarrillo. Esto según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar realizado por el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, acompañado con los ministerios de Educación y Salud. Datos que preocupan no solo a las entidades, sino a padres de familia y a la comunidad en general, porque siguen poniendo sobre la mesa un asunto que para muchos no es nuevo, pero que pareciera que es difícil de combatir. Este es nuestro tema hoy en Sala de Prensa en Caracol Ahora y por eso primero saludamos a nuestra compañera Rocío Franco de Noticias Caracol. Rocío, ¿cómo me la ha ido? Muy buenas a todos, a usted y a nuestros usuarios que están ahí muy pendientes de Sala de Prensa. Sí, señora Rocío, pero mire, le cuento, Rocío, que esta noche con nosotros está Carlos Ballesteros, él es presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia. Carlos, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo ha estado? Muy bien, un cordial saludo para ti, para la mesa de trabajo, para Rocío y para los televidentes en el país. Y también nos acompaña el doctor Juan Daniel Gómez, neuropsicólogo de la Universidad Javeriana. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Un saludo para usted, Julián, y para Rocío y para todos sus oyentes. Gracias por acompañarnos. Rocío, inicio con usted preguntándole sobre este informe. ¿Por qué es tan importante esas cifras que está revelando el Ministerio de Justicia o el Observatorio del Ministerio sobre esto que se está dando en población escolar? Que lo decíamos, no es nuevo, pero pareciera que es difícil de combatir. Exacto, básicamente porque es el último informe, a pesar que es del 2022, sí, es el informe más reciente que se ha realizado por parte de este observatorio. Habrían algunos intentos, habrían unos indicios, pero se terminó el estudio y dio estos resultados. Usted decía algo clave. ¿Por qué no se ha solucionado? El mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha explicado que no es que el fenómeno se haya disparado, sí, pero tampoco se ha disminuido. Esto quiere decir que se mantiene, que los esfuerzos no mejoran. Incluso él dice, estamos preocupados porque el consumo de alcohol sigue aumentando entre los muchachos de los colegios y ahora aparece algo nuevo. El uso de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son cosas que sirven como refugio a los estudiantes. Es un estudio de 1000 encuestas entre estudiantes entre los 12 y los 17 años. Ha dicho el ministro que esto es un indicio, un insumo para los padres de familia, los rectores de los colegios, pero también la familia. Es importante acá porque ahí puede estar una de las claves para poder solucionar esta situación, porque la verdad es que hablamos con un rector y él nos dice, es que nosotros hacemos lo que nos corresponde, claro, pero nos tienen que ayudar en la casa. Pero además el Estado, por ejemplo, ¿qué hace cuando los muchachos salen del colegio? Esos entornos, ahí es donde están muchas veces los expendedores y ahí nunca hay un policía, no hay una guía, no hay un acompañamiento y es muy complejo para las autoridades actuar sin la familia sin los maestros sin la familia. Claro. Esto parece que es un problema de todos y como que no hemos podido como sociedad rodear a nuestros jóvenes. Sí, señora. Y ahí pasamos a preguntarle a Carlos, por ejemplo, ¿cómo reciben este informe? Que si bien Rocío nos estaba explicando ahorita, se mantiene esa tendencia, hay ese dato de los vapeadores o cigarrillos electrónicos. ¿Cómo reciben ustedes desde la Asociación de Padres de Familia estos datos, sumados a los otros que se revelan, consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas y demás? Julián, con cierto grado de mucha admiración, pero también de preocupación profunda, porque es que no es solamente la adicción al vapeo, sino que a través de ese vapeo se van tomando otras adicciones. Si, de acuerdo a lo que nos comenta Rocío, la encuesta se hace a través del Ministerio de Justicia y eso se toman de los insumos realmente de las investigaciones, o sea, son hechos punitivos, pero no es del sector salud. Por ejemplo, las EPS para hacer seguimiento y acompañamiento de las visitas médicas o periódicas que le corresponde a los niños o a los jóvenes ante su respectiva EPS, o en las instituciones de educación escolar en donde debería haber un centro de atención, de orientación y de enfermería para mitigar todos estos riesgos. Y el tercero que toca, Rocío, muy importante, trascendente, la familia. La familia hoy desafortunadamente está
muy desarticulada, está casi ausente de la escuela en términos concretos. Y son dos las razones. La primera es que la escuela no motiva a la aquesencia de los padres de familia en la escuela. Basta con que los padres matriculen, como dicen muchos rectores y maestros, su deber y obligación de acuerdo a la Constitución y la ley es matricular a los hijos que ya llegando a la escuela nosotros nos hacemos cargo. Recientemente participamos con el doctor Carlos Julio González, senador de la República, en dos sesiones o dos audiencias en la Comisión Tercera Constitucional, hablando de la salud mental y de la salud comportamental de los jóvenes y de los niños y de la familia. Y se identifica que el problema de salud pública es muy grave en materia de adicciones, pero también en materia de salud mental. Y esto tiene que ver, Rocío, con salud mental también de manera transversal, porque si no, si se atendieran los pormenores de la salud mental en asocio con la familia y las instituciones escolares y el sector de salud como medicina preventiva, no correctiva, seguramente no tendríamos estas encuestas, estas significativas cifras tan elevadas de adicciones al vapeo y por esa ruta otras adicciones. Datos que sin duda también desde ese lado de la Asociación de Padres por Rocío siguen preocupando, pero no sé si estoy de acuerdo, Rocío, si le preguntamos al doctor, Claro que sí. al doctor Gómez, esos efectos, ya conocemos los efectos del alcohol, de sustancias, pero en el tema de los vapeadores, doctor, un joven entre esas edades, 12 y 17 años, ¿cómo podría afectarlo, por ejemplo, en los pulmones o en su cotidianidad? Bueno, el vapeador se llegó al país creando un mito: deje de fumar, vapee, como si fuera un uso de fumar más saludable. No obstante, ya en muchos países del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, hay muchos estados que lo tienen prohibido. La razón es muy sencilla, pues contiene cantidades de tabaco sumamente importantes. El tabaco es una sustancia muy adictiva. Eso llega a los pulmones, pasa al corazón y llega al cerebro inmediatamente, produce un pequeño no, un high, un efecto estimulante que decrece también muy rápidamente, y eso lleva a un consumo más recurrente. Adicionalmente, el vapeo o el vapeador tiene unas sustancias aromáticas que hacen que se piense que es algo trivial o algo liviano, porque pero esas sustancias no eran muy conocidas. Hoy en día se sabe que no solamente el tabaco, que produce adicción y una cantidad de problemas adicionales, estos aromáticos que le ponen a los vapeadores tienen unos contenidos que son sumamente tóxicos, y definitivamente es un mito que el vapeador o que vapear o usar cigarrillos electrónicos es algo menos dañino que fumar cigarrillo. Lo único que cambia es el aroma, el perfume que tienen los vapeadores. O no lo único, sino que tiene una gran cantidad de aditivos que ni siquiera tiene el cigarrillo. De otra parte, pues yo quisiera llamar la atención en relación con el estudio. No se sabe si ese 21 o 22% de prevalencia de consumo es la prevalencia de vida. Cuando se pregunta en las encuestas de prevalencia es si alguna vez en su vida ha consumido usted un vapeador o ha vapeado. Está la prevalencia anual, es decir, si en este último año, en los últimos 12 meses, usted ha vapeado. También está la prevalencia mensual, etcétera, etcétera. También la frecuencia de uso y la intensidad del consumo es muy importante considerarla. Yo no sé si ese porcentaje corresponda a la prevalencia de vida. Yo creo que es probable, porque el vapeador es muy costoso. Un vapeador vale 40,000 pesos o algo así por el estilo. Por ejemplo, uno de una marca conocida, de la más conocida, y que podría ser, entre comillas, confiable. Sin embargo, es muy importante lo que ya
acaba de mencionar mi interlocutor, y es que ciertamente este consumo es sumamente adictivo. Yo no sé un niño de 12 años o de 13 años cómo puede obtener, eso puede durar, es decir, a una persona ya dependiente del vapeador, eso le dura máximo una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo puede conseguir 120.000 pesos al mes para comprar los vapeadores o los cigarrillos electrónicos? Entonces, siempre hay que tener en consideración eso. No quiero minimizar el asunto, pero tampoco quisiera que se haga una alarma exagerada en relación con este consumo. En todo caso, las medidas de prevención ya mencionadas son fundamentales, y esas medidas de prevención tienen que ver con que los colegios y los padres de familia tienen que ayudar a romper el mito de que el vapeador no hace nada. El vapeador es peor que el cigarrillo. Tiene toda la razón, pero además viendo las imágenes que ustedes ven en pantalla, es mucha la cantidad de humo y lo deja uno preocupado de esta situación. Nos comentaban en los colegios que los muchachos llegan porque ellos creen que eso no ataca el medio ambiente, que es muy ambiental, que es muy chévere, que está de moda. Ecológico es la palabra. Entonces es bien complicado. En cuanto a lo que decía el doctor, es verdad, el estudio habla de que le preguntan a los jóvenes, ¿usted ha tenido contacto con drogas? ¿Con qué drogas? Sí. Muy general la pregunta. Por ejemplo, el ministro, y en el estudio se señala que en ningún momento se señaló el tema del fentanilo. Entonces, como que el gobierno dice, qué bueno que por lo menos ni siquiera lo mencionan, porque no lo tienen ni en la mente, ni han tenido contacto con ello hasta el momento, lo que da un margen para poder atacar esa situación, y es saber que nuestros jóvenes sí están teniendo contacto con este tipo de productos. Algo que nos decía el ministro y todos debemos tener en cuenta, este informe es importante porque fue del año 2022, cuando los muchachos volvieron a la presencialidad, se volvieron a reencontrar con sus demás compañeros, con la calle, y este es el resultado de esta situación. Lo más alarmante también es que a pesar de ese momento, los jóvenes dicen que es muy fácil acceder a drogas tanto ilícitas como lícitas. Ay, Rocío. Es muy complicado. Claro, es demasiado complicado, Carlos, y digamos, ya hablamos del papel de los colegios, de los padres de familia, pero también qué mensaje o cómo hacer esa manera de que los jóvenes hoy en día tengan en cuenta todo eso que estamos hablando, ¿no, Rocío? Sería una pregunta, por ejemplo, para Carlos, ¿cómo hacerle entender a los jóvenes precisamente eso, de que no es ecológico, estamos dañando nuestra salud y encima, pues, todos los inconvenientes que también se derivan a nivel social? Así es. Julián, yo les voy a compartir una experiencia de vida. Empecé a los 20 años a fumar cigarrillo y duré hasta los 45, 48 años fumando cigarrillo y haciendo deporte. A los 50 y 55 años me dio un infarto pues severo, y ese fue consecuencia también de ese excesivo consumo de tabaco durante muchos años. Y la adicción del vapeo es idéntica. Los efectos son colateralmente iguales. Y sobre todo que el vapeo tiene una característica, porque lo he probado, y es de que se vuelve más adictivo que el mismo cigarrillo. Y obviamente, como decía mi predecesor en el uso de la palabra, el doctor, eh, el costo para que un joven o un niño adquiera el vapeador, pero también el elemento que debe consumir, pues uno se preguntaría de dónde saca el dinero. Creo que aquí hay una dirección bien importante que orientar a la comunidad y a los padres de familia, y es establecer las escuelas para padres y madres de familia, de que trata la ley 2025, perdón, del año 2020, que fuimos promotores de esa ley ante el Congreso de la República, y que allí se le dan herramientas a los padres de familia, a los mismos estudiantes y a los maestros, cómo prevenir todo este tipo de eventos externos a la salud humana. Y segundo, darle un mensaje también a los directivos docentes y a los maestros de Colombia, del sector oficial y privado de la educación,
que hay que restablecer las asociaciones de padres de familia en todos los colegios para involucrar a la familia en la prevención de, de todas estas situaciones, incluidos aspectos, como ya lo dije anteriormente, de salud mental, de salud comportamental, de ética y de valores que hemos perdido, Rocío, todos estos principios, todos estos valores, todos estos fundamentos que nuestra sociedad nos diseñó y que nuestros antecesores nos heredaron, pero que desafortunadamente por aquel tránsito que ha hecho la escuela moderna se han ido excluyendo de los currículos y de los pensum, y este es el resultado desalentador por sí mismo, porque hay otros temas mucho más profundos que afectan a los jóvenes y a los niños, como por ejemplo, Rocío, usted lo trabajaba en alguna nota periodística hace algún tiempo, la bulia, la apatía, el no deseo de los niños de regresar a las clases de la presencialidad. Es decir, dan a entender que la escuela no los hace felices, que la escuela no los atrae, que la escuela no los conquista, que a la escuela se llega porque se debe llegar, pero no porque se quiere llegar a ser felices y a aprender verdaderamente y asumir el conocimiento como una herramienta muy útil para el desarrollo de proyectos de vida y de emprendimiento y sobre todo del cuidado de la salud y del medio ambiente. Don Carlos, ojalá muchos jóvenes lo estén escuchando y de antemano gracias por compartir esa experiencia de vida, porque a veces no vemos los espejos de los demás, tenemos que aprender de esto también. Pero le quería decir una frase que me dijo hoy un rector, porque él dice, estamos dejando a los jóvenes solos. Llegan a la casa, no está papá y mamá, están con los abuelos, a veces no hay nadie. Y a veces es más difícil educar a los adultos que educar a los jóvenes. Esa frase me la dijo un rector de un colegio, muy preocupado por la situación. Sí, señora Rocío. Estoy de acuerdo, Rocío, yo estoy de acuerdo. Creo que la desintegración, la descomposición del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, es una responsabilidad, como lo dice la Carta Política, de la sociedad, del Estado y de la misma familia. Y el Estado poco hace por implementar. Mire, ahí está, por ejemplo, la responsabilidad en informe que ustedes presentaban en el día anterior por el noticiero Caracol en relación con los resultados de la Contraloría General de la República frente a la muerte de 96 niños en La Guajira por desnutrición, ¿a cargo de quién? Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, las entidades, las instituciones del Estado, sin una articulación plena, sin una corresponsabilidad con la familia para atender y prevenir todo este tipo de eventos. ¿Cómo mitigarlos? Mitigarlos a través de la información oportuna, eficiente y clara a las familias a través de las escuelas para padres y madres de familia y la integración de asociaciones de padres que vuelvan a hacer que el padre regrese a la escuela a ser, como se dice, un interlocutor válido con el maestro, porque somos coeducadores y coequiperos. Mire, Rocío, que siguiendo en esa misma línea de coequiperos, de todo lo que hemos venido hablando, hay un tema que me parece muy interesante que quiero que hablemos con el doctor Gómez, y es que en el estudio se habla del consumo de tranquilizadores sin fórmula médica, ¿verdad? Sí, y es muy complicado porque los jóvenes dicen en esta encuesta que los consiguen fácil, que los consiguen sin fórmula médica y acceden a ellos. Algo que le quiero preguntar a nuestro experto, doctor, dicen que hay un vacío de los jóvenes y entonces llegan a las drogas llenando ese vacío. ¿Qué ha encontrado usted de qué es lo que quieren reemplazar los jóvenes cuando quieren llegar a las drogas, quieren escapar de la realidad? ¿Qué está pasando en la cabeza de un joven cuando determina hacer eso? O sea, también cuál es el mensaje a los papás para poder identificar esas alarmas. Bueno, yo opino, es decir, empatando un poquito con la conversación anterior, el papel del Estado es muy importante. Se creó un flash informativo que todos, es como dicen popularmente, un sapo que nos tragamos, de que, por ejemplo, en relación con el cannabis, que esta ya no es la mata que mata, sino la mata que cura. Con los vapeadores ocurrió lo mismo, ¿no? De manera que el Ministerio de Comunicaciones, el Estado, los jóvenes escuchan más
a los medios de comunicación, a las redes sociales, que a los propios padres. Y es allí en donde debemos tal vez intervenir muy fuertemente, porque ellos están muy atentos a que esto sirve para la depresión, que esto sirve para no sé qué cosas. Y después de la pandemia, como ya se mencionó, ha ocurrido algo que todavía no comprendemos ni hemos tomado la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, en relación con la salud mental de los jóvenes. La búsqueda y el consumo, por ejemplo, de tranquilizantes, de depresores del sistema nervioso central, es mucho más fácil, me parece a mí, que conseguir o comprar un vapeador. Y eso es una sustancia sumamente adictiva que puede producir lo que hablamos del fentanilo, una muerte por un paro cardiorrespiratorio de cualquier muchacho. No ha ocurrido hasta el momento que yo tenga información, pero esas sustancias se están consiguiendo de una manera muy fácil, y lo que ha encontrado el Ministerio de Justicia tiene mucho que ver con que esas sustancias, como el fentanilo, son de uso intrahospitalario y que se venden en la calle. Entonces, el control de los inventarios de estas sustancias de uso intrahospitalario y de quienes las administran, y la fiscalización de esos medicamentos, es fundamental. En realidad, producir una benzodiazepina, por ejemplo, requiere de un laboratorio Sí, importante. señor. Sí, Así que eso llega de los hospitales y llega a través de manos criminales que tienen que ver con estas redes del narcotráfico que se parquean afuera de la escuela. No creo que fuera de la escuela vendan vapeadores, pero estas sustancias sí se pueden conseguir en la sí, puerta de la señor. escuela. Y pueden ser sustancias que los jóvenes buscan. Esa búsqueda, Sí, la señor. pandemia, no sabemos en realidad qué es lo que ocurre, pero los casos de depresión, de suicidios, etcétera, se han disparado Continúa. de una manera impresionante. Sí, señor. Rocío, no sé si Julián, le podemos preguntar al... Sí, cuénteme, Carlos. hay una cosa importante ahí, que el significado el doctor Gómez de una manera indirecta, y desde luego que tiene que ver con el comportamiento también y la intervención, la guía, la información veraz, como ya dije, clara, diáfana, pedagógica, orientadora de los medios de comunicación. Aquí juega un papel trascendente los medios en el tipo de información, en la no promoción en su momento de estimulantes como esto de los vapeadores y otros muchos productos, como denunciaba el doctor Gómez en el caso del cannabis, que plantean como cannabis recreativo o ahora cannabis también medicinal. Entonces, creo que es una responsabilidad de todos y es un momento oportuno el informe para poder tomar medidas preventivas y correctivas e involucrar definitivamente a la familia, orientar a los jóvenes que están, como yo hablo en mis charlas, Julián y Rocío, los jóvenes están en la mitad del río. Nosotros los padres estamos en una orilla y los maestros en la otra. Y resulta que ni maestros ni padres de familia sabemos nadar, por ende los niños en la mitad del río pues se ahogarán. Este es el riesgo que hay que prever, que hay que asumir y que hay que anticiparnos con las escuelas para padres y madres, que son de carácter obligatorio y vinculante, Rocío, de acuerdo a la ley 2025, que ya además está saliendo la reglamentación en muy pocos días. Sí, señor. Rocío, le estaba diciendo, aparte del comentario oportuno de Carlos, de todo lo que estamos hablando, y por supuesto el papel que tenemos como medios de comunicación, preguntar al doctor Gómez, ¿qué son los tranquilizadores? Sí, Valdría la es pena, doctor, importante. aclarar que cuando estamos hablando de tranquilizadores, ¿qué son? Los tranquilizantes son depresores del sistema nervioso central. Producen un efecto euforizante a pesar de que son depresores, casi inmediato. Y lo problemático de eso, voy a hacer una explicación médica, pero
es que desarrollan tolerancia, que es la tendencia a aumentar la dosis para experimentar los efectos euforizantes. Pero estas sustancias no desarrollan tolerancia a ciertas respuestas biológicas, como es la depresión cardiorrespiratoria. Entonces, una persona que esté consumiendo y aumentando la dosis de tranquilizantes, de benzodiazepinas, de barbitúricos, de otro tipo de tranquilizantes, el fentanilo, por ejemplo, es una sustancia 50 a 100 veces más potente que la morfina. Producen una adicción impresionante y una tendencia a aumentar la dosis que también es rapidísima. Pero esa tolerancia no se desarrolla a ciertas respuestas biológicas. Entonces, las muertes pueden empezar a ocurrir como ocurre o ocurrió en los Estados Unidos, en donde ya tienen algunas medidas muy interesantes de prevención para eso. Estas sustancias, son muy conocidas, el alprazolam, el diazepam, en general todas las benzodiazepinas, pero también el alcohol. El alcohol es un depresor también del sistema nervioso central y esa es una sustancia que es lícita. Ahí, desde el acuerdo TAF en 1905, algo así por el estilo, que permitió, pues, ilegalizó unas drogas, pero permitió el alcohol. El alcohol es una droga tan potente como las benzodiazepinas y tan depresora del sistema nervioso del sistema nervioso central como esto. En realidad eso no tranquiliza, no quita la ansiedad. Lo que ocurre es que seda. La sedación es un efecto como de pérdida de conciencia de sí mismo, de quietud, pero además pues de sus primeros efectos que dan un high, una especie de efecto euforizante sumamente agradable, entre comillas. Lo que producen son unos riesgos inmensos y más en un infante porque eso detiene y perturba de manera significativa el neurodesarrollo y el desarrollo de las áreas Sí, señor. frontales o prefrontales, que son las que tienen el control del comportamiento. Sí, señor. Doctor, usted hablaba del control de los inventarios, pero ahí sí no hay control de los inventarios de estos medicamentos controlados. Nos hablaba el rector con el que hablamos esta mañana, y no hay un control, por ejemplo, para algo tan sencillo como una botella de aguardiente. El señor de la tienda se lo entrega así, el niño vaya el mismo, porque ya no es que mando a otro, sino que ya los jóvenes se ven muy grandes, pues se lo entrega sin ningún problema, porque lo importante es vender. Ese es y aunque no sean problema. Grandes, aunque no sean grandes, total. Pero el control de los medicamentos tranquilizantes, particularmente de las benzodiazepinas, sí es posible en los hospitales y eso es una cosa que hay que poner en cintura. Y eso no se hace, porque esos son empleados de los hospitales que roban esas sustancias de los inventarios. No sé cómo harán, si alterarán los registros, etcétera, etcétera, pero esas sustancias salen de ahí como sale de ahí el fentanilo. El fentanilo que se usa en Colombia, eso ya lo sabe muy bien el Ministerio de Justicia, es de uso intrahospitalario en ampollas que tienen una muy baja concentración, pero que es muy peligroso. Sí, señor, pues Rocío, sin duda un tema que uno puede seguir hablando por rato, porque hay tela donde cortar y, por supuesto, este preocupante panorama, ¿no? Sí, es muy complicado, pero uno se lleva de todo este diálogo, es que somos muchos los actores, entonces son los medios de comunicación, la policía, los padres, los médicos, el colegio, los familiares, los medios. La superintendencia de salud. La superintendencia, las autoridades, el gobierno, porque es que dejarle todo al colegio, dejarle todo a la familia, sí, cuando hay tantos padres, entornos, y también lo que usted nos ha dicho, también los jóvenes hay que
tener conciencia. Mire, doctor, terrible, porque un niño, un joven que consuma este tipo de sustancias va a tener un paro cardiorrespiratorio, deterioro en los pulmones, daño cerebral, y usted nos ha hablado de la muerte. Rocío, yo hace algunos días en un establecimiento educativo acudí a una reunión y encontré que un maestro estaba vapeando dentro de su aula de clase, pues prácticamente indicándoles de manera indirecta a los jóvenes cómo se vapea, sin necesidad de ser explícito en la expresión corporal, pero además de eso dando un mal mensaje y dando un mal ejemplo del comportamiento ético que debe tener el maestro al interior de la institución y a través del aula. Pues como el vapeo, la herramienta de vapeo, el instrumento, es tan pequeño, cabe casi que en la mano, pues él lo ocultaba en la mano y cuando uno veía era el vapeo y la salida de humo, así como lo han mostrado ustedes a través de los videos que están compartiendo con los televidentes y con nosotros, la cantidad de humo que produce. Esto no lo produce un cigarrillo. Yo que fui fumador de tabaco, no lo produce en tanta cantidad. Entonces, la contaminación del medio ambiente, además, como decía el doctor Gómez, es que es prácticamente una sedación, una aceptación, y desde luego, igual que el consumo de la marihuana, el consumo del alcohol, de otras sustancias psicoactivas, pues va siendo adicción y cada día se va volviendo más recurrente la exigencia para el organismo en mayor cantidad y en mayor continuidad. Entonces creo que hay que tomar el Ministerio de Salud y los entes que tienen competencia frente al tema. Por ejemplo, el día de mañana voy a procurarme reunir con la señora procuradora delegada para la infancia, la niñez y la familia, y este será un tema recurrente que trabajaremos con ella, como hemos venido trabajando de la mano en otros temas de prevención en maltrato y en aplicación de la ley 1620, que son la famosa ley de la convivencia escolar, que también la impulsamos desde la Confederación de Padres, que el gobierno en buen momento la expidió, pero que en las escuelas y colegios es impráctica. Realmente los maestros, a través del manual de convivencia y de los reglamentos internos, poco y nada son pertinentes en el manejo de la prevención y la mitigación de todo este tipo de riesgos. Pues ahí estaremos pendientes de qué es lo que sucede y qué pasa con este tema. Señor Carlos Ballesteros, muchísimas gracias por estar aquí en Caracol Ahora. Con mucho gusto. A ti, Julián, muy amable, a Rocío, al set de compañeros de la mesa de trabajo, al doctor Gómez y a los televidentes. Igualmente a usted. Simplemente un mensaje final. Sí, señor. Hay que rodear a los niños, hay que retomar y recuperar el núcleo fundamental de la familia como eje central de la sociedad y obviamente componente del establecimiento público llamado Estado. Sí, señor. Doctor Gómez, también muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Hasta luego y muchas saludos a todos ustedes. Sí, señor. Rocío, por supuesto, usted por acompañarnos aquí en Sala de Prensa con todo ese tema. No, qué valioso, o sea, sí, uno señor, con muchas enseñanzas, porque todos tenemos que estar alrededor de nuestros jóvenes. Listo, Rocío, muchísimas gracias. A ustedes. Y a ustedes muchísimas gracias. Sigan con la programación de Caracol Ahora. Hasta una próxima oportunidad.